Estuve muerto 18 minutos y Jesús me mostró pastores robándoles su gloria. Lo que vi me obligó a hablar. Recuerdo el sonido, ese pitido largo y continuo del monitor cardíaco que los médicos escuchan cuando ya no hay nada más que hacer. Mi esposa Ana me contó después que ese sonido estuvo presente durante 18 minutos completos en la sala de emergencias del Jackson Memorial Hospital, aquí en Miami. 18 minutos en los que mi corazón no latió ni una sola vez. 18 minutos en los que oficialmente, según todos los protocolos médicos, yo estaba muerto. Me llamo Miguel Hernández. Tengo 52 años. Soy mexicano de nacimiento, de un pueblito de Jalisco llamado San Miguel el Alto, pero llevo más de 20 años viviendo aquí en Miami, trabajando honestamente en la construcción para darle a mi familia lo que yo nunca tuve de niño. Soy esposo de Ana, padre de 3 hijos maravillosos, Carlos, Andrea y mi pequeño David. Y durante todos estos años fui un hombre de fe, un creyente comprometido, diácono de mi iglesia evangélica hispana en Little Havana, admirador fiel de pastores carismáticos que llenan estadios y aparecen en la televisión cristiana. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquel 15 de agosto del 2023. Nada en mis años de congregación, de servicios dominicales, de conferencias y retiros espirituales, me preparó para morir y despertar frente a Jesucristo mismo, escuchando de su propia boca palabras que jamás imaginé oír. Todo comenzó como un día normal de trabajo. Bueno, tan normal como puede ser trabajar bajo el sol implacable de Miami en pleno verano, en una obra de construcción de un condominio de lujo en Brickell, esa zona donde los edificios tocan el cielo y cada apartamento cuesta más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Yo estaba en el 3er piso, trabajando en un andamio, instalando placas de cemento con otros compañeros, casi todos latinos como yo, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, hombres buenos que dejan su tierra y su familia para buscar el sueño americano con las manos llenas de callos y la espalda adolorida. Eran cerca de las 2 de la tarde. El calor era insoportable, de esos que te hacen sudar hasta cuando estás quieto. Recuerdo que había tomado agua, que me había limpiado el sudor de la frente con un trapo viejo que siempre cargo en el bolsillo trasero de mi pantalón. Recuerdo la conversación que tenía con Rodrigo, un salvadoreño que trabaja conmigo desde hace 5 años. Hablábamos de fútbol, de la selección mexicana, de cosas simples que hacen más llevadera la jornada. Y entonces sentí el dolor. No fue gradual. Fue como si alguien me hubiera clavado un cuchillo ardiendo directo en el centro del pecho, una opresión tan fuerte que me quitó el aire de los pulmones en un segundo. Me llevé la mano al pecho instintivamente, solté la herramienta que tenía en la otra mano, y lo último que recuerdo es la voz de Rodrigo, gritando mi nombre mientras yo caía del andamio. La caída fue de casi 3 metros. Mi cuerpo golpeó el suelo de concreto con un impacto seco que mis compañeros dijeron que sonó como un trueno. Rodrigo corrió hacia mí, me volteó boca arriba, y vio que mis ojos estaban abiertos pero vacíos, que mi pecho no subía ni bajaba, que mis labios ya empezaban a ponerse azules. Él había tomado un curso básico de primeros auxilios años atrás, así que empezó a hacerme compresiones en el pecho mientras otro compañero llamaba al 911 desesperado, gritando en un español entrecortado que necesitaban una ambulancia urgente, que un hombre se estaba muriendo en la obra. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, algo que en Miami es casi un milagro, considerando el tráfico. Pero para ese momento, yo ya llevaba varios minutos sin pulso. Ellos continuaron las maniobras de resucitación, conectaron el desfibrilador, aplicaron las descargas eléctricas, intentando que mi corazón volviera a latir. Nada funcionaba. Me subieron a la ambulancia y salieron a toda velocidad hacia el Jackson Memorial, el hospital más grande del condado, con las sirenas aullando por toda la Brickell Avenue, mientras mi cuerpo inerte era mantenido con vida artificialmente. Mientras todo esto pasaba en el mundo físico, yo no estaba ahí. No sentí el impacto de la caída.
No sentí las compresiones en mi pecho. No escuché las sirenas de la ambulancia, porque en el momento exacto en que mi corazón dejó de latir, yo desperté en otro lugar. En el hospital, Ana llegó corriendo con mis hijos. El capataz de la obra la había llamado, y ella solo escuchó las palabras «accidente», «con Miguel» y «hospital» antes de que su mundo se derrumbara. Mis hijos, Carlos de 17 años, Andrea de 14 y David de apenas 9, venían llorando en el asiento trasero del carro mientras Ana manejaba como loca por la I-95, orando en voz alta, clamando a Dios que no le quitara a su esposo, que sus hijos necesitaban a su padre. Cuando llegaron a la sala de emergencias, un médico los detuvo antes de que pudieran entrar. Era el doctor Ramírez, un colombiano de mediana edad con cara de cansancio eterno que ha visto demasiadas tragedias en ese hospital. Él le explicó a Ana con voz seria que yo había llegado sin signos vitales, que habían estado trabajando en mí durante más de 15 minutos, que habían usado el desfibrilador múltiples veces, que habían inyectado adrenalina directamente en mi torrente sanguíneo, pero que mi corazón simplemente no respondía. Ana me contó después que en ese momento sintió que sus piernas iban a fallar, que tuvo que sostenerse de la pared para no caer. Andrea abrazó a su hermano pequeño David, quien no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que era algo terrible. Carlos, mi hijo mayor, ese muchacho que heredó mi carácter fuerte, apretó los puños y empezó a orar en voz baja, repitiendo una y otra vez: «Dios, no te lo lleves. Por favor, no te lo lleves». Dentro de esa sala de emergencias, el equipo médico seguía luchando. Enfermeras hispanas que conocían mi nombre porque Ana y yo hemos sido voluntarios en campañas de salud de la iglesia. Médicos que, técnicamente, ya deberían haber declarado la hora de muerte. Todos seguían intentando. El doctor Ramírez miró el reloj. 18 minutos sin signos vitales. Según todos los manuales médicos, según toda su experiencia de 20 años como médico de emergencias, ya era demasiado tarde. Incluso si lograban revivir mi corazón, el daño cerebral por la falta de oxígeno sería devastador. Él se preparó para hacer la declaración oficial, para decirle a mi familia que había hecho todo lo posible, pero que Miguel Hernández había fallecido. Justo en ese momento, cuando su boca se abría para dar la orden de detener las maniobras, una de las enfermeras gritó: «Doctor, tengo pulso». Todos voltearon al monitor. Un latido. Débil, irregular, pero un latido. Luego otro y otro más. Mi pecho comenzó a subir y bajar levemente. El oxímetro empezó a registrar actividad. Yo estaba volviendo. El doctor Ramírez, ese hombre que se precia de ser científico y racional, que ha visto miles de casos en su carrera, me confesó semanas después que en ese momento sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, porque lo que acababa de presenciar no tenía explicación médica. 18 minutos es una eternidad en términos de paro cardíaco. El cerebro humano no sobrevive sin oxígeno tanto tiempo, y sin embargo, ahí estaba yo, no solo volviendo a la vida, sino haciéndolo sin daño cerebral aparente, sin secuelas neurológicas, desafiando cada estadística y cada protocolo médico conocido. Dejaron entrar a Ana y a mis hijos unos minutos después, cuando me estabilizaron lo suficiente. Ella se acercó a mi camilla, tomó mi mano que todavía estaba fría, y lloró como nunca la había visto llorar. Mis hijos se aferraron a los barandales de la cama, mirándome con una mezcla de alivio y terror. Yo todavía estaba inconsciente, conectado a máquinas, con tubos en la boca y cables por todos lados, pero estaba vivo. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa sala de emergencias podía siquiera imaginar, es que durante esos 18 minutos en los que mi cuerpo estuvo clínicamente muerto, yo había estado más vivo que nunca. Había estado en un lugar que no era un sueño, ni una alucinación, ni un producto de la falta de oxígeno en el cerebro. Había estado frente a frente con Jesucristo, y lo que Él me mostró
cambiaría el resto de mi vida y me convertiría en portador de una advertencia que la Iglesia Latina necesita escuchar urgentemente. Porque acepté a Cristo no es solo una frase bonita para poner en las redes sociales, es una rendición total, es entregarle absolutamente toda la gloria que solo a Él le pertenece. Para entender completamente lo que me pasó aquel día en el hospital, necesito llevarlos conmigo a mi pasado, a las raíces de mi fe, porque nada de lo que viví tiene sentido sin conocer de dónde vengo y cómo llegué a ser el hombre que era antes de morir durante 18 minutos. Mi historia comienza muy lejos de Miami, en un pueblito polvoriento de Jalisco llamado San Miguel el Alto, donde nací en 1971 en una familia tan pobre que a veces la cena era solo frijoles con tortillas y un poco de sal. Mi padre era campesino. Trabajaba tierras que no eran suyas por un salario que apenas alcanzaba para medio sobrevivir. Mi madre lavaba ropa ajena en un lavadero público junto al río. Regresaba a casa con las manos rojas y agrietadas, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. Éramos 6 hermanos, yo el tercero. Compartíamos 2 cuartos pequeños en una casa de adobe con piso de tierra. Pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Teníamos fe. Mi abuela Guadalupe, que vivía con nosotros, era una mujer de una fe inquebrantable, católica devota que nos enseñó a rezar el rosario cada noche, que nos llevaba a misa todos los domingos sin falta, que nos hablaba de los santos y de la Virgen como si fueran parte de nuestra propia familia. Recuerdo las madrugadas en que mi abuela me despertaba para ir con ella a la iglesia del pueblo, esa iglesia colonial con sus paredes blancas y su campanario que dominaba la plaza principal. Me arrodillaba junto a ella en esas bancas de madera dura, viendo cómo encendía veladoras y susurraba oraciones con una devoción que yo no lograba comprender del todo siendo niño. Pero algo de esa fe se sembró en mi corazón desde muy temprano. Algo me decía que había un Dios real, un Dios que veía nuestro sufrimiento, nuestra pobreza, nuestras luchas diarias. Los años pasaron y la situación en México se puso cada vez más difícil. En los 90s, cuando yo tenía 23 años, la crisis económica golpeó durísimo a las familias como la mía. Mi padre ya no conseguía trabajo estable. Mis hermanos mayores tampoco encontraban oportunidades. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Cruzaría la frontera hacia Estados Unidos. No quería dejar a mi familia, no quería dejar a mi abuela, que ya estaba viejita, pero sabía que si me quedaba en San Miguel el Alto, moriría pobre como había nacido, sin poder cambiar el destino de mi familia. El cruce por Tijuana fue una pesadilla que prefiero no recordar en detalle. 3 días caminando por el desierto con un grupo de otros 20 mexicanos igual de desesperados que yo, pagándole a un coyote que nos trataba peor que animales. Pasamos sed, hambre, miedo de ser atrapados por la migra o asaltados por bandidos. Pero lo logré. Llegué a Los Ángeles, California, en 1994, sin papeles, sin dinero, sin hablar una palabra de inglés, pero con una determinación de hierro de salir adelante. Los primeros años en Los Ángeles fueron brutales. Dormía en cuartos compartidos con otros 8 o 10 paisanos en el este de Los Ángeles, en Boyle Heights, donde la mayoría de los inquilinos éramos mexicanos indocumentados. Trabajaba en lo que fuera, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en bodegas, limpiando oficinas por las noches. Enviaba cada $1 que podía de vuelta a mi familia en Jalisco, viviendo con lo mínimo, comiendo una vez al día si era necesario. Fue en esos años oscuros, cuando me sentía más solo y perdido que nunca, que conocí el Evangelio. Una tarde de domingo, caminando sin rumbo por las calles de Boyle Heights, escuché música saliendo de un pequeño local que tenía un letrero que decía Misión Cristiana Bethesda. La curiosidad me llevó a acercarme. Adentro había como 30 personas, casi todas latinas, cantando con una pasión que yo nunca había visto en las misas católicas de mi pueblo. Algo me atrajo. Entré tímidamente y me senté en la última fila. El pastor era un hombre guatemalteco llamado Samuel,
delgado, de voz suave pero firme, que predicaba con una Biblia gastada en las manos. Ese día habló de la gracia de Dios, de cómo Jesús había venido, no por los religiosos, sino por los pecadores, por los perdidos, por los que no tienen esperanza. Cada palabra parecía dirigida directamente a mi corazón. Al final del servicio, cuando hizo el llamado al altar, mis piernas se movieron solas. Pasé al frente llorando como niño, y allí, en ese local humilde que olía a humedad, acepté a Cristo por primera vez en mi vida. Sentí algo que nunca había sentido en todas mis visitas a la Iglesia Católica. Sentí que Dios realmente me amaba, que tenía un plan para mí, que mi vida tenía propósito. Desde ese día mi vida cambió. Empecé a congregarme fielmente en esa misión, a estudiar la Biblia, a crecer en la fe evangélica. Fue ahí donde conocí a Ana, una muchacha hermosa de Michoacán que también había llegado a Los Ángeles buscando mejores oportunidades. Ella trabajaba cuidando niños en casas de familias americanas. Era tímida pero tenía una fe genuina que me atrajo desde el primer momento. Nos hicimos novios y 2 años después nos casamos en una ceremonia sencilla en la misma misión Bethesda, con el pastor Samuel oficiando y nuestros amigos de la iglesia como únicos invitados, porque nuestras familias estaban todas en México. Nacieron nuestros hijos, primero Carlos, luego Andrea y finalmente David. Yo seguía trabajando en construcción, pero ahora con más propósito, porque cada clavo que martillaba, cada pared que levantaba, era para darles a mis hijos lo que yo nunca tuve. En el 2005, recibimos una oferta de trabajo en Miami, Florida. Una compañía constructora necesitaba trabajadores con experiencia, y aunque dejar Los Ángeles era difícil, después de 11 años ahí, el salario en Miami era mejor y había más oportunidades de crecimiento. Nos mudamos a la Florida, a un apartamento pequeño en Hialeah, ese municipio donde más del 90% de la población es hispana y donde puedes vivir años sin necesitar hablar inglés. Encontramos una iglesia evangélica hispana en Little Havana llamada Luz del Mundo, una congregación grande, moderna, con un templo hermoso que tenía capacidad para 1,000 personas. El pastor principal era Elías Martínez, un puertorriqueño carismático, elocuente, que predicaba con un poder que llenaba el auditorio. La iglesia tenía pantallas gigantes, un equipo de alabanza profesional con guitarras eléctricas y baterías, luces de colores que hacían que cada servicio se sintiera como un concierto. Ana y yo nos enamoramos de esa iglesia, nos involucramos en todo. Yo me hice diácono, líder de grupos de oración. Ana servía en el ministerio de niños. Veíamos cómo la iglesia crecía cada año, cómo el pastor Elías aparecía en la televisión cristiana hispana, cómo organizaba conferencias masivas en el American Airlines Arena, donde venían miles de personas de toda la Florida y de otros estados. Había algo emocionante en ser parte de algo tan grande, tan visible, tan exitoso. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que me incomodaban. Las prédicas del pastor Elías cada vez hablaban más de prosperidad, de sembrar ofrendas generosas para recibir bendiciones financieras multiplicadas. Cada servicio incluía un momento especial de ofrenda, donde se pedía a la congregación que diera su mejor semilla, que si querías un milagro grande, tenías que dar una ofrenda grande. Vi a familias humildes, muchas de ellas inmigrantes como yo, que apenas llegaban a fin de mes, sacando sus últimos billetes y poniéndolos en las cubetas de ofrenda porque el pastor prometía que Dios se los devolvería multiplicado por 100. Vi cómo el pastor Elías empezó a llegar a la iglesia en carros cada vez más lujosos, primero un Lexus, luego un Mercedes-Benz, finalmente un BMW último modelo. Supimos que se había comprado una mansión en Coral Gables, una de las zonas más exclusivas de Miami, con piscina y vista al canal. Mientras tanto, en la congregación había viudas latinas que necesitaban ayuda con la renta, familias que no tenían para pagar el tratamiento médico de un hijo enfermo, hermanos que perdían sus casas por no poder pagar la hipoteca. Yo sabía que algo no estaba bien.
En mi corazón sentía una incomodidad, una voz pequeña que me susurraba que esto no era lo que Jesús enseñó, que esto no se parecía a la misión humilde donde yo había conocido a Cristo. Pero callé. Callé porque el pastor Elías era admirado por todos, porque cuestionar al líder era visto como rebelión, como falta de fe. Callé porque me gustaba el reconocimiento que recibía como diácono, el respeto de los hermanos, la comodidad de pertenecer a una iglesia grande y exitosa. Callé porque era más fácil seguir la corriente que nadar contra ella. Durante años viví en esa tensión interna, sabiendo cosas pero prefiriendo no verlas, escuchando esa voz de alerta en mi espíritu, pero sofocándola con excusas y justificaciones. Seguí trabajando honestamente en mi construcción, criando a mis hijos, sirviendo en la iglesia, manteniendo una apariencia de fe firme. Pero por dentro, algo se estaba apagando. La pasión genuina que había sentido en aquella misión de Boyle Heights se había convertido en una rutina religiosa, en un cristianismo cómodo que no incomodaba a nadie ni cambiaba nada realmente. Y entonces llegó aquel 15 de agosto, el día del paro cardíaco, el día en que Dios decidió que ya era suficiente, que mi tiempo de silencio cómplice había terminado, que necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba pasando en el mundo espiritual mientras yo mantenía los ojos cerrados en el mundo físico. El 15 de agosto del 2023 amaneció como cualquier otro día de trabajo. Mi despertador sonó a las 5 de la mañana en nuestro apartamento de Hialeah. Ana ya estaba despierta preparando café y el almuerzo que yo llevaría a la obra. Mis hijos todavía dormían porque estaban de vacaciones de verano. Recuerdo que besé a Ana en la frente antes de salir, algo que siempre hago, y le dije que la amaba. Ella me respondió con esa sonrisa cansada, pero llena de ternura que ha tenido durante todos nuestros años de matrimonio. Esa sonrisa de una mujer que ha caminado junto a su esposo por valles difíciles y nunca lo ha abandonado. Llegué a la obra en Brickell a las 6:30 de la mañana. Era un proyecto enorme, un condominio de lujo de 40 pisos que estaba en construcción desde hacía 1 año y medio. Yo formaba parte del equipo que instalaba las estructuras de cemento en los pisos superiores, trabajo pesado que requiere fuerza, precisión y mucho cuidado, porque cualquier error a esa altura puede ser mortal. Mi cuadrilla estaba compuesta por 7 hombres, todos latinos. Rodrigo de El Salvador, un tipo callado pero trabajador incansable que se había convertido en mi mano derecha en los últimos 5 años. Juan Carlos de Honduras, el más joven del grupo, con apenas 24 años, que enviaba cada centavo a su madre enferma en Tegucigalpa. Pablo de Nicaragua, veterano de la construcción con 30 años de experiencia, y otros 3 muchachos buenos de Guatemala y México, que se ganaban el pan con el sudor de su frente, igual que yo. La mañana transcurrió sin problemas. Trabajamos en el tercer piso que estaba siendo preparado para recibir las paredes divisorias. El calor era intenso, de esos que caracterizan el verano de Miami, donde la humedad te envuelve como una cobija mojada y el sol te golpea sin piedad. Para el mediodía ya todos estábamos empapados de sudor. Pero continuamos porque el capataz, un cubano de mal genio llamado Osvaldo, nos presionaba constantemente para cumplir con los plazos de entrega que la empresa constructora había prometido a los inversionistas. Tomamos un descanso breve para almorzar. Me senté en el piso de cemento junto a Rodrigo. Saqué el tupper que Ana me había preparado con arroz, frijoles y pollo, y compartimos ese momento de camaradería que se da entre hombres que trabajan hombro con hombro. Rodrigo me contó que su hija menor acababa de ser aceptada en una universidad comunitaria, que estaba orgulloso de ella porque sería la primera de su familia en estudiar después de la secundaria. Yo le conté que Carlos, mi hijo mayor, estaba considerando estudiar ingeniería civil, que quería seguir mis pasos, pero de una manera que le permitiera diseñar los edificios en lugar de construirlos con las manos. Hablamos de fútbol, como siempre hacíamos. La Copa América acababa de terminar y discutimos sobre el desempeño de México y de las selecciones centroamericanas.
Pablo se unió a la conversación defendiendo apasionadamente a la selección nicaragüense, aunque todos sabíamos que no habían tenido un buen torneo. Fueron 30 minutos de risa, de normalidad, de esos momentos simples que ahora valoro infinitamente porque no sabía que serían de los últimos momentos normales de mi vida anterior. Regresamos al trabajo cerca de la 1 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto y brutal. Yo subí al andamio del tercer piso junto con Juan Carlos. Nuestra tarea era instalar unas placas grandes de cemento prefabricado que pesaban fácilmente 100 kilos cada una. Usábamos un sistema de poleas y arneses de seguridad, aunque admito que a veces nos confiábamos demasiado y no seguíamos todos los protocolos al pie de la letra. Algo común en la construcción cuando la presión por terminar rápido supera la prudencia. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando sentí la primera señal, un dolor extraño en el brazo izquierdo, como si alguien me estuviera apretando con fuerza desde el hombro hasta la muñeca. Lo ignoré pensando que era fatiga muscular, algo normal después de cargar peso durante horas. Seguí trabajando, ajustando los tornillos de una placa que acabábamos de posicionar. Rodrigo estaba abajo supervisando las medidas, gritándome instrucciones para asegurar que todo quedara perfectamente nivelado. Entonces llegó el dolor de pecho. No fue gradual, no fue una molestia que fue aumentando poco a poco. Fue como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi cuerpo y estuviera exprimiendo mi corazón con toda su fuerza. Una opresión tan intensa, tan aplastante, que me quitó todo el aire de los pulmones en un segundo. Solté la llave de impacto que tenía en la mano derecha. Escuché cómo caía haciendo ruido metálico contra el andamio. Me llevé ambas manos al pecho instintivamente, tratando de aliviar esa presión insoportable. Juan Carlos me miró alarmado y preguntó si estaba bien. Yo quise responderle, pero no pude. No salía aire de mi boca, no podía formar palabras. Vi su cara de terror cuando se dio cuenta de que algo grave estaba pasando. Empezó a gritar pidiendo ayuda, pero su voz sonaba cada vez más lejana, como si se estuviera alejando por un túnel largo. Mis piernas perdieron fuerza, sentí que mi cuerpo se inclinaba hacia adelante, y lo último que recuerdo del mundo físico fue la voz de Rodrigo, gritando mi nombre con desesperación, mientras yo caía del andamio hacia el vacío. La caída duró apenas segundos, pero parecieron eternos. No sentí el impacto. No sentí el dolor del golpe contra el suelo de concreto, porque en el momento exacto en que mi cuerpo tocó el piso, algo dentro de mí se desconectó, como cuando apagas un interruptor y todo queda en oscuridad. Mi corazón dejó de latir, mi cerebro dejó de recibir oxígeno. Clínicamente, médicamente, oficialmente, Miguel Hernández murió a las 2:07 de la tarde del 15 de agosto del 2023. Lo que pasó después en el mundo físico me lo contaron otros, porque yo no estaba ahí para vivirlo. Rodrigo corrió hacia donde yo había caído, y me encontró tirado boca arriba con los ojos abiertos pero vacíos, mirando al cielo, sin ver nada. Mis labios ya empezaban a ponerse morados. Mi piel tomaba ese tono grisáceo que tiene la muerte. Él había tomado un curso de primeros auxilios años atrás cuando trabajó en una fábrica en El Salvador, así que su entrenamiento se activó automáticamente. Me volteó completamente boca arriba, verificó que no tuviera obstrucciones en la boca, puso sus manos entrelazadas sobre mi pecho y empezó a hacer compresiones, contando en voz alta, 1, 2, 3, 4, 5, tratando de mantener el ritmo de 100 compresiones por minuto, como le habían enseñado. Pablo llamó al 911 desde su celular, gritando en un español entrecortado, mezclado con palabras en inglés, que necesitaban una ambulancia urgente, que un hombre se había caído y no respiraba, que se estaba muriendo. La operadora le pedía que se calmara, que le diera la dirección exacta, mientras Pablo trataba de recordar el número de la calle y la avenida. Entre el pánico, Juan Carlos bajó corriendo las escaleras del edificio en construcción para ir a la entrada y guiar a los paramédicos cuando llegaran.
porque el lugar era un laberinto de estructuras de metal y cemento donde era fácil perderse. Los otros trabajadores formaron un círculo alrededor de mí, algunos llorando, otros orando en voz alta. Todos en shock, porque hacía apenas una hora estábamos riendo y hablando de fútbol, y ahora uno de los suyos yacía muerto en el suelo. El capataz Osvaldo llegó corriendo con su casco amarillo todavía puesto. Su cara normalmente dura se descompuso cuando me vio. Él también sabía que esto era grave, no solo por mi vida, sino porque un muerto en la obra significaba investigaciones, multas, posibles cierres del proyecto. Los paramédicos llegaron en 9 minutos, aunque para Rodrigo, que seguía haciéndome compresiones con los brazos ya temblando de cansancio, debieron parecer horas. Eran 2 hombres jóvenes, uno americano rubio y otro cubano de apellido Méndez, según decía su placa de identificación. Llegaron con su equipo médico, apartaron suavemente a Rodrigo, conectaron un desfibrilador portátil a mi pecho desnudo que alguien ya había rasgado para facilitar las maniobras. El aparato analizó mi ritmo cardíaco y dictaminó: no se detecta ritmo desfibrilable. Continúen con RCP. Me pusieron una máscara de oxígeno, insertaron una vía intravenosa en mi brazo, inyectaron epinefrina directamente en mi torrente sanguíneo, tratando de estimular mi corazón. Nada funcionaba. El monitor seguía mostrando una línea casi plana, apenas con actividad eléctrica caótica que no bombeaba sangre a ninguna parte. Me subieron a la camilla, me llevaron a la ambulancia y salieron a toda velocidad hacia el Jackson Memorial Hospital con las sirenas aullando, abriéndose paso entre el tráfico denso de la tarde de Miami. Dentro de la ambulancia, el paramédico cubano seguía haciendo compresiones sobre mi pecho mientras su compañero manejaba y se comunicaba por radio con el hospital, avisando que venían con un paciente de 52 años en paro cardíaco, sin pulso, tiempo estimado sin oxígeno, ya cerca de 15 minutos. Los doctores en la sala de emergencias se preparaban para recibirme, aunque ya sabían que las probabilidades eran mínimas. 15 minutos sin oxígeno significa daño cerebral irreversible. Significa que incluso si lograban revivir mi corazón, yo probablemente quedaría en estado vegetativo el resto de mi vida. Mientras todo esto sucedía en el mundo terrenal, mientras mi esposa recibía la llamada que toda esposa teme, mientras mis hijos lloraban en el asiento trasero del carro, camino al hospital, mientras médicos y enfermeras se preparaban para hacer su último intento por salvar mi vida, yo estaba experimentando algo que ninguna palabra humana puede describir completamente, porque no estaba en la oscuridad, no estaba en la nada. Yo había despertado en otro lugar, más real que este mundo, más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y lo primero que vi cuando abrí los ojos en esa dimensión fue un rostro que reconocí inmediatamente, aunque nunca antes lo había visto con estos ojos terrenales. El rostro de Jesucristo mismo mirándome con una intensidad que atravesaba hasta lo más profundo de mi ser. No hay palabras en español ni en ningún idioma humano que puedan describir completamente lo que experimenté en el momento en que mi espíritu se separó de mi cuerpo. Fue como despertar de un sueño profundo y darte cuenta de que toda tu vida anterior era lo que realmente estaba dormido. La claridad mental que tenía era 100 veces superior a cualquier momento de lucidez que hubiera experimentado en la tierra. Los colores eran más brillantes, más puros, más intensos. El aire, si es que se puede llamar aire, vibraba con una energía que era a la vez aterradora y hermosa. Me encontré de pie en un lugar que no puedo describir como un espacio físico porque no seguía las leyes de la física que conocemos. Era como estar en medio de una luz que no provenía de ninguna fuente específica, sino que emanaba de todas partes, una luz viva que tenía peso, presencia, inteligencia. Y en medio de esa luz, delante de mí, estaba Él, Jesucristo. No el Jesús de las pinturas europeas con piel pálida y ojos azules que cuelgan en las paredes de las iglesias. No el Jesús domesticado y suave que se predica en muchos púlpitos para no ofender a nadie.
Era el Jesús real, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Juez justo. Sus ojos eran como fuego líquido, penetrantes, que veían no solo mi exterior, sino cada pensamiento, cada intención, cada secreto que alguna vez había guardado. Su rostro irradiaba una santidad tan absoluta que me hizo caer de rodillas instantáneamente, no por obligación, sino porque mi ser entero reconoció que estaba ante la presencia de la perfección absoluta. Llevaba vestiduras blancas más brillantes que cualquier blanco terrenal, y de su pecho emanaba una luz dorada que pulsaba como un corazón vivo. Pero lo que más me impactó no fue su gloria ni su majestad, fue la expresión en su rostro. Jesús me miraba con un amor tan profundo que sentí como si cada célula de mi ser estuviera siendo abrazada, pero al mismo tiempo había en sus ojos una tristeza tan inmensa, tan dolorosa, que me partió el corazón. Era la tristeza de un padre que ve a sus hijos destruyéndose a sí mismos, de un rey que ve su reino siendo saqueado por aquellos que deberían protegerlo. Él no habló con palabras audibles al principio, pero su voz resonó dentro de mí, en lo más profundo de mi espíritu, con una claridad absoluta. Me dijo: Miguel, te he traído aquí porque hay algo que necesitas ver. Hay algo que mi pueblo necesita saber. Y entonces, sin transición, sin moverse físicamente, él extendió su mano hacia un lado y el espacio delante de mí se abrió como si alguien hubiera rasgado un telón gigante. Lo que vi me horrorizó. Empecé a presenciar escenas de iglesias, templos cristianos, congregaciones evangélicas, específicamente en el mundo hispano, en Latinoamérica, y en comunidades latinas de Estados Unidos, pero no las veía como se ven desde afuera con ojos humanos. Las estaba viendo desde la perspectiva espiritual, viendo lo que realmente estaba sucediendo en el reino invisible. Vi la Iglesia Luz del Mundo, donde yo había congregado durante casi 2 décadas. El edificio estaba lleno de gente, las luces de colores brillaban, la música sonaba a todo volumen. La gente aplaudía y gritaba alabanzas, pero cuando vi el altar, el lugar santísimo donde debería estar la presencia manifiesta de Dios, estaba vacío, completamente vacío. No había gloria divina, no había fuego santo, no había la nube de la presencia como la que llenaba el templo de Salomón. Solo había un vacío frío y oscuro. Vi al pastor Elías Martínez en el púlpito, predicando con pasión, moviendo sus manos dramáticamente, haciendo que la gente riera y llorara con sus palabras. Pero sobre su cabeza, en lugar de la unción del Espíritu Santo, había una sombra oscura, algo que se alimentaba de la adoración que la gente le dirigía a él, en lugar de dirigirla a Dios. Cada vez que alguien en la congregación pensaba, «¡Qué gran hombre de Dios es el pastor Elías!», en lugar de «¡Qué grande es Dios!», esa sombra crecía y se fortalecía. Jesús me habló nuevamente, y su voz llevaba un dolor que me hizo llorar. «Mira lo que han hecho con mi casa. Mira cómo han convertido mi altar en un escenario para ellos mismos». Me mostró cómo el pastor Elías atribuía a su propia sabiduría, a su propio carisma, a su propia unción, los milagros y el crecimiento de la iglesia. Lo vi en privado, en su oficina lujosa, practicando sus sermones frente al espejo, preocupado más por cómo se veía y cómo sonaba que por lo que Dios realmente quería decir a través de él. Luego las visiones se multiplicaron. Vi otras iglesias, otros ministerios, otros pastores famosos en el mundo hispano. Vi a uno en Colombia que conducía un Mercedes-Benz último modelo, mientras en su propia congregación había madres solteras que no tenían dinero para comprar leche para sus bebés. Vi cómo ese pastor justificaba su riqueza diciendo que era bendición de Dios, cuando en realidad era el resultado de manipular a la gente para que diera ofrendas cada vez más grandes con promesas de prosperidad que nunca se cumplían. Vi a una pastora en México que había construido un imperio mediático, con programas de televisión, libros superventas, conferencias que cobraban cientos de dólares por entrada. La vi rodeada de cámaras, de maquillaje profesional, de equipos de producción, más preocupada por su imagen pública que por las ovejas que Dios le había encomendado.
Jesús me mostró cómo ella había empezado con un llamado genuino, con un deseo real de servir, pero poco a poco la fama la había corrompido hasta el punto de que ahora cada sermón era calculado para ganar más seguidores, más que me gusta, más influencia. Vi iglesias en California, en Texas, en la Florida, templos gigantes llenos de latinos que buscaban desesperadamente un toque de Dios. Vi cómo daban sus diezmos y ofrendas fielmente, cómo se sacrificaban financieramente creyendo que estaban sembrando en el reino de Dios. Pero vi también cómo ese dinero se desviaba, mansiones para los pastores principales, carros de lujo, viajes en primera clase, hoteles de 5 estrellas, todo justificado con versículos bíblicos sacados de contexto sobre la prosperidad. Lo más doloroso fue ver el contraste que Jesús me mostró. Me llevó en visión a una pequeña aldea en las montañas de Chiapas, México. Ahí había una congregación de apenas 30 personas indígenas que se reunían en una choza con piso de tierra. No tenían equipo de sonido, no tenían luces de colores, no tenían ni siquiera sillas suficientes para todos. Pero cuando vi el altar de ese lugar humilde, estaba resplandeciente con la gloria de Dios. La presencia del Espíritu Santo era tan densa, tan real, tan poderosa, que ángeles ministraban en ese lugar. La adoración de esos hermanos pobres en recursos pero ricos en fe subía hasta el trono de Dios como incienso fragante. Jesús me dijo con una voz que me quebró completamente: «Mira la diferencia. Miguel, en los templos grandes con toda su tecnología y sus multitudes. Yo no estoy. Pero en este lugar pequeño donde nadie me roba la gloria, donde me adoran en espíritu y en verdad, ahí está mi presencia». Entonces entendí algo devastador. Dios prefiere un altar humilde, donde Él es exaltado, que un estadio lleno donde los hombres son glorificados. Las visiones continuaron. Vi las consecuencias espirituales del robo de la gloria de Dios. Vi familias latinas destruidas porque siguieron consejos financieros irresponsables de pastores que les prometieron que si daban su última ofrenda, Dios los haría ricos. Vi a esas familias perder sus casas, sus autos, hundirse en deudas y luego alejarse de Dios llenos de amargura porque las promesas nunca se cumplieron. Vi matrimonios deshechos porque esposas manipuladas emocionalmente por líderes carismáticos desarrollaron dependencias emocionales enfermizas con sus pastores, poniendo a esos hombres en pedestales más altos que sus propios esposos. Vi jóvenes latinos, segunda y tercera generación nacidos en Estados Unidos, que rechazaban completamente el cristianismo porque lo único que habían visto en las iglesias de sus padres era hipocresía, espectáculo y amor al dinero. Vi ancianos hispanos, abuelos que habían trabajado toda su vida, entregando sus cheques del seguro social completos a ministerios que prometían milagros de sanidad que nunca llegaban. Vi cómo morían sin recibir lo prometido, pero los pastores seguían viviendo en lujo mientras las familias de esos ancianos ni siquiera podían pagar un funeral digno. Jesús me mostró algo aún más terrible: el juicio que viene sobre aquellos que roban su gloria. Vi a pastores que ahora son famosos, admirados, respetados, pero los vi también en el día del juicio final, de pie ante el trono de Cristo, tratando de justificar sus acciones. Los escuché decir: «Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre?» Y escuché la respuesta devastadora de Jesús: «Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad». En medio de todas estas visiones terribles, Jesús me mostró también mi propia culpa. Vi momentos específicos de mi vida donde yo había sabido que algo no estaba bien en la iglesia, pero había callado. Vi la vez que una viuda latina llamada Doña Mercedes se me acercó en lágrimas porque había dado todo su dinero en una ofrenda especial que el pastor pidió, prometiendo que Dios multiplicaría su bendición, pero ahora no tenía cómo pagar su renta y estaba a punto de ser desalojada. Yo sabía que podía haber hablado con el pastor, haber exigido que la iglesia ayudara a esa hermana,
pero no lo hice porque no quería causar problemas, no quería ser visto como conflictivo. Vi cuando mi propio hijo Carlos me preguntó una vez: «Papá, ¿por qué el pastor vive en una mansión y maneja un Mercedes mientras nosotros apenas podemos pagar nuestras cuentas?». Yo tuve la oportunidad de enseñarle discernimiento, de mostrarle la diferencia entre el evangelio verdadero y la religión comercializada. Pero en lugar de eso, le dije que no juzgara, que el pastor había sido bendecido por Dios, perpetuando la mentira que yo mismo sabía que no era verdad. Jesús me miró directamente a los ojos y me dijo: «Miguel, tú sabías muchas cosas y callaste. Preferiste tu comodidad, tu posición, el respeto de los hombres antes que mi verdad. Por eso te traje aquí, porque ahora ya no puedes quedarte callado». Caí postrado ante él, llorando como nunca había llorado en mi vida, sintiendo el peso aplastante de mi cobardía espiritual, de mi complicidad silenciosa. Pero entonces, en medio de mi quebrantamiento total, sentí sus manos levantándome, manos que llevaban las marcas de los clavos, cicatrices eternas del sacrificio más grande jamás hecho. Me levantó con una ternura infinita y me dijo: «Todavía hay misericordia, Miguel. Todavía hay tiempo para que mi pueblo se arrepienta. Vuelve y diles lo que viste. Advierte a los pastores que roban mi gloria que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Dile a mi pueblo latino que acepté a Cristo no es solo una frase, es rendirme absolutamente todo, incluyendo toda la gloria que solo a mí me pertenece». El regreso a mi cuerpo fue tan abrupto como había sido la salida. Un momento estaba frente a Jesucristo recibiendo su comisión, sus palabras resonando en lo más profundo de mi ser. Y al siguiente instante sentí como si me hubieran lanzado desde una gran altura directo de vuelta a mi cuerpo físico. Fue como ser arrojado a un estanque de agua helada después de estar en un lugar de calor perfecto. El contraste fue brutal, violento, desorientador. Lo primero que sentí fue dolor. Un dolor agudo en todo el pecho, donde habían estado haciendo las compresiones cardíacas durante 18 minutos. Luego vino la sensación de peso, como si mi cuerpo pesara 1000 kilos, aplastándome contra la camilla del hospital. Después llegaron los sonidos, máquinas pitando, voces hablando rápidamente en inglés y español, pasos apresurados sobre el piso de linóleo. Todo sonaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua, tratando de escuchar lo que pasaba en la superficie. Traté de abrir los ojos, pero las luces fluorescentes del hospital me cegaron inmediatamente. Escuché la voz del doctor Ramírez gritando: «Está despertando». «Tiene los ojos abiertos». Sentí manos tocándome, revisando mis signos vitales, ajustando las máquinas a las que estaba conectado. Quise hablar, pero tenía un tubo en la garganta que me hacía sentir que me estaba ahogando. Entré en pánico. Intenté arrancarme el tubo con las manos, pero enfermeras me sostuvieron con firmeza mientras el doctor explicaba rápidamente que necesitaban mantener el tubo un poco más para asegurarse de que podía respirar por mi cuenta. Los minutos siguientes fueron confusos, fragmentados. Recuerdo que me hicieron preguntas básicas. «¿Cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? ¿Qué día es hoy?». Yo trataba de responder, pero no podía con el tubo en la boca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos 20 minutos, decidieron remover el tubo de intubación. El doctor Ramírez me advirtió que iba a ser incómodo, que no entrara en pánico. Cuando lo sacaron sentí como si me arrancaran las entrañas por la garganta. Tosí violentamente, pero finalmente pude respirar por mi cuenta. Mi primera palabra fue: «Ana». Mi voz sonaba ronca, rasposa, casi irreconocible. El doctor sonrió y dijo: «Tu esposa está aquí, Miguel. Ella y tus hijos han estado esperando. Les voy a avisar que ya despertaste». Minutos después, la puerta de la sala de cuidados intensivos se abrió y vi entrar a Ana con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Detrás de ella venían Carlos, Andrea y el pequeño David, los tres con caras de susto y alivio mezclados.
Ana corrió hacia mi camilla y tomó mi mano con una fuerza desesperada, como si tuviera miedo de que si me soltaba, yo desaparecería de nuevo. Lloraba sin control, repitiendo mi nombre una y otra vez. Miguel, Miguel, pensé que te había perdido. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mis hijos se acercaron tímidamente, todavía asustados de verme conectado a tantas máquinas, con cables y tubos saliendo de mi cuerpo. David, mi pequeño de 9 años, me preguntó con voz temblorosa, ¿ya te vas a morir, papá? Esas palabras me partieron el corazón. Les dije con la voz todavía débil, pero con toda la convicción que pude reunir, no, mi amor, papá no se va a morir todavía. Dios me mandó de regreso porque tiene algo importante que yo tengo que hacer. Ana me miró extrañada. Había algo en mi tono, en mis ojos, que le hizo darse cuenta de que yo había cambiado, que algo profundo y fundamental había sucedido durante esos 18 minutos. Los médicos insistieron en que mi familia saliera para poder hacerme más exámenes. Durante las siguientes horas me hicieron tomografías cerebrales, electrocardiogramas, análisis de sangre, revisiones neurológicas completas. El doctor Ramírez me confesó más tarde que estaba completamente perplejo. Según todos los manuales médicos, según toda su experiencia de 20 años como médico de emergencias, yo no debería estar vivo. Y si por algún milagro había sobrevivido 18 minutos sin oxígeno en el cerebro, debería tener daño neurológico severo, pérdida de memoria, problemas del habla, parálisis parcial, algo. Pero todos los exámenes salían completamente normales. Mi cerebro funcionaba perfectamente, mi corazón se había estabilizado. Era como si nada hubiera pasado, excepto por el trauma físico obvio de la caída y las compresiones torácicas. Me mantuvieron en el hospital durante 5 días para observación. Durante ese tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en las palabras que Jesús me había dicho, en la comisión que me había dado. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que ya no podía volver a ser el Miguel que callaba cosas, que priorizaba la comodidad sobre la verdad. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo esas imágenes, los altares vacíos, los pastores robando la gloria de Dios, las familias destruidas, el juicio que viene. El tercer día en el hospital recibí una visita inesperada. El pastor Elías Martínez vino a verme, acompañado de 2 ancianos de la iglesia. Llegaron con flores, con una tarjeta firmada por muchos hermanos de la congregación, con sonrisas amplias y palabras de ánimo. El pastor oró por mí, una oración elocuente y bien estructurada como todas sus oraciones públicas. Pero yo, que ahora podía ver con ojos diferentes, noté algo que nunca había notado antes. Su oración era mecánica, ensayada, sin vida real. No había conexión genuina con Dios, solo palabras religiosas bien pronunciadas. Cuando terminó de orar, le pedí que se quedara a solas conmigo. Los ancianos salieron discretamente. Ana también salió, aunque pude ver en su cara que estaba preocupada por lo que yo pudiera decir. Cuando nos quedamos solos, el pastor Elías se sentó en la silla junto a mi cama con esa sonrisa pastoral que había perfeccionado durante años de ministerio. Me preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo, hablando con ese tono amable pero ligeramente condescendiente que usan algunos líderes religiosos cuando hablan con sus congregantes. Le dije directamente, sin rodeos, «Pastor, estuve muerto 18 minutos, y en ese tiempo tuve un encuentro con Jesucristo». Su sonrisa se amplió, pensando que le iba a contar una historia edificante que él podría usar en sus sermones. Pero continué. Jesús me mostró cosas, pastor. Me mostró lo que está pasando en las iglesias, específicamente en nuestra iglesia. Me mostró cómo su presencia ya no está en nuestro altar. Me mostró cómo usted ha estado tomando para sí mismo la gloria que solo le pertenece a Dios. La sonrisa desapareció de su rostro inmediatamente. Su expresión cambió a una mezcla de incomodidad e irritación. Trató de interrumpirme, pero yo continué, porque sabía que si no hablaba en ese momento, tal vez nunca más tendría el valor. Vi su casa en Coral Gables. Pastor, vi su Mercedes.
Vi cómo hay hermanos en nuestra congregación que están pasando necesidad mientras usted vive en lujo. Jesús me dijo que está cansado de que roben lo que es suyo. Me mandó de regreso para advertirle, para darle una oportunidad de arrepentirse. El pastor Elías se puso de pie bruscamente. Su cara había enrojecido, sus manos temblaban ligeramente. Me dijo con voz tensa, pero controlada: Miguel, acabas de pasar por una experiencia traumática. Tu cerebro estuvo sin oxígeno. Lo que viste fueron alucinaciones, productos de la falta de oxígeno. No fueron visiones de Dios. Yo negué con la cabeza. No fueron alucinaciones, pastor. Fue más real que esta conversación que estamos teniendo ahora. Él respiró profundo, claramente tratando de mantener la compostura. Luego dijo algo que confirmó todo lo que Jesús me había mostrado. Hermano Miguel, tienes que tener cuidado. No puedes ir por ahí diciendo estas cosas. Vas a causar división en la iglesia. Vas a confundir a los hermanos. El diablo puede disfrazarse de ángel de luz, ¿sabes? Lo que viste podría haber sido una trampa del enemigo para hacerte hablar contra el liderazgo que Dios ha puesto sobre ti. En ese momento entendí que no había espacio para el diálogo genuino. El pastor Elías no estaba dispuesto a examinar su corazón, no estaba abierto a la corrección, no iba a rendir cuentas ante nadie. Simplemente me miró con una mezcla de lástima y molestia, me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y me dijo: Descansa, mi hermano. Cuando salgas del hospital, hablaremos con más calma. Tal vez necesites tomar un tiempo sabático del ministerio hasta que te recuperes completamente. Y se fue. Esa noche lloré amargamente en mi cama de hospital. No por mí, sino por la ceguera espiritual que había visto en los ojos de mi pastor, por las ovejas que estaban siendo mal guiadas, por el juicio que viene si no hay arrepentimiento. Ana entró y me encontró llorando. Se sentó en el borde de mi cama y me preguntó qué había pasado con el pastor. Le conté todo, la experiencia completa, lo que había visto, lo que Jesús me había dicho, la conversación con el pastor Elías. Ana me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, esperé su reacción temiendo que ella también pensara que estaba confundido o delirando. Pero en lugar de eso, ella tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que nunca olvidaré. Miguel, yo también he visto cosas que no me han gustado en la iglesia. También he tenido dudas, pero no me atrevía a expresarlas. Si Dios te mostró esto, si te dio esta misión, entonces yo voy a estar contigo. Pase lo que pase, no vas a estar solo. Cuando salí del hospital una semana después, tomé una decisión difícil pero necesaria. No volví a la iglesia Luz del Mundo. El pastor Elías me llamó varias veces, enviándome mensajes preocupados sobre mi ausencia, pero yo sabía que no podía seguir siendo parte de un sistema que Dios mismo había rechazado. Varios hermanos de la congregación me contactaron, algunos con genuina preocupación, otros claramente enviados por el liderazgo, para convencerme de que volviera. Comencé a reunirme en mi propia casa en Hialeah con mi familia y con algunos hermanos que, cuando escucharon mi testimonio completo, reconocieron que ellos también habían sentido ese vacío espiritual en la iglesia. Empezamos con solo 7 personas: Ana, mis 3 hijos, Rodrigo y su esposa, y doña Mercedes, aquella viuda a quien la iglesia había abandonado después de tomar todo su dinero. Nos reuníamos en mi sala sin equipo de sonido profesional, sin luces de colores, sin ninguna producción, solo una guitarra vieja, Biblias gastadas y corazones hambrientos de la presencia genuina de Dios. Y algo milagroso empezó a suceder. La presencia de Dios, esa presencia real que había visto en aquella choza humilde de Chiapas durante mi visión, comenzó a manifestarse en nuestra pequeña reunión. Personas eran sanadas, matrimonios restaurados, adictos liberados, no por técnicas ministeriales sofisticadas, sino por el poder simple del Espíritu Santo operando en un ambiente donde nadie robaba su gloria. Cada testimonio, cada milagro, cada transformación era atribuido completamente a Cristo.
Cuando alguien trataba de agradecerme o ponerme en un pedestal, yo rápidamente redirigía toda gloria a Jesús, recordando las palabras devastadoras que Él me había dicho. Me cansé de que roben lo que es mío. La noticia de lo que estaba pasando en nuestra casa se corrió por la comunidad latina de Hialeah. Más personas empezaron a llegar. Trabajadores de construcción como yo, empleadas domésticas, mecánicos, meseras, gente humilde que había sido exprimida financieramente por iglesias que prometían prosperidad, pero entregaban manipulación. Venían heridos, desilusionados. Algunos habían abandonado completamente su fe. Pero cuando experimentaban la presencia genuina de Dios sin agenda oculta, sin presión por dar dinero, sin líderes buscando gloria personal, sus corazones comenzaban a sanar. La Iglesia Luz del Mundo empezó a correr rumores sobre mí. Dijeron que me había vuelto rebelde, que estaba bajo engaño, que estaba causando división. El pastor Elías incluso predicó un sermón completo sin mencionarme por nombre, pero claramente dirigido a mí, advirtiendo sobre personas que tienen experiencias místicas y luego se vuelven contra el liderazgo establecido por Dios. Algunas personas de mi antigua congregación me confrontaron en la calle, acusándome de estar destruyendo la unidad del cuerpo de Cristo. Pero yo había visto lo que había visto. Había estado muerto y Jesús mismo me había comisionado. Ya no podía, ya no quería volver al silencio cómplice. Comencé a viajar a otras ciudades donde había comunidades latinas grandes. Houston, Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Compartía mi testimonio en casas, en pequeñas iglesias que me abrían sus puertas, en parques públicos donde se reunían grupos de oración. No cobraba nada, no pedía ofrendas para mí, rechazaba cualquier intento de las personas de ponerme en un pedestal. El mensaje era siempre el mismo. Acepté a Cristo no es una frase de moda, no es un hashtag para las redes sociales, no es una experiencia emocional pasajera. Aceptar a Cristo significa rendirle absolutamente todo, incluyendo cualquier deseo de gloria personal, cualquier ambición de ser admirado, cualquier tendencia de tomar crédito por lo que solo Dios hace. Le advertía a los pastores que Jesús está cansado del robo de su gloria, que el juicio viene para aquellos que convierten su casa en una cueva de ladrones. Pero también proclamaba que todavía hay misericordia, que todavía hay tiempo para el arrepentimiento genuino, que Dios prefiere un altar humilde con su presencia que un estadio lleno sin su gloria. Hoy, varios meses después de mi experiencia de muerte, nuestra reunión casera ha crecido a más de 100 personas. Tuvimos que rentar un pequeño almacén en Hialeah para poder acomodar a todos, pero mantenemos los principios que Jesús me mostró: cero culto a personalidad, cero manipulación financiera, cero robo de gloria. Cada peso que se ofrenda voluntariamente se usa para ayudar a familias necesitadas, para apoyar misioneros humildes en Latinoamérica, para bendecir viudas y huérfanos como la Biblia manda. Mi vida cambió completamente aquel día en que morí por 18 minutos. Ya no soy el Miguel que prefería la comodidad sobre la verdad. Ya no soy el creyente silencioso que sabía, pero callaba. Ahora soy un testigo, un portador de una advertencia que la Iglesia Latina necesita escuchar urgentemente, porque el cielo es real, el infierno es real, el juicio es real, y toda la gloria pertenece solo a Dios. Y si mi testimonio, si estas palabras, si esta advertencia puede salvar, aunque sea a una persona de la manipulación religiosa, si puede despertar aunque sea a un pastor para que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde, entonces valió la pena cada rechazo, cada crítica, cada precio que he tenido que pagar por obedecer lo que Cristo me mandó hacer, porque acepté a Cristo. Y eso significa que toda mi vida, toda mi voz, toda mi historia, le pertenece completamente a Él.